Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica titulada Gracia Sublime. Programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones, pensamientos fundamentados y apoyados en la eterna verdad de Dios. Como dice el salmista, la suma de tu palabra es la verdad, por lo tanto, todo lo apoyamos y todo debe de ser soportado por la idea, decimos, doctrinal que la propia Escritura nos enseña. Estamos estudiando juntos la persona del Espíritu Santo a lo largo de los dos últimos programas. Estamos tratando de presentar y mostrar a través de la Escritura que el Espíritu Santo no es meramente un poder o una influencia que actúa para llevar a cabo acciones, como digo, espectaculares, sino que realmente tiene una personalidad, y esa personalidad nos ayuda a comprender un poquito más de quién es el Espíritu Santo. Siempre decimos que a veces con el Dios Padre y con Jesucristo tenemos un poquito más de facilidad a la hora de poder comprender algunos asuntos de la Biblia, pero no debemos de obviar que en esa gran declaración de que ese Dios indivisible, esa unicidad de Dios, como bien nos enseñó Moisés, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, esas mismas palabras nos enseña el propio Santiago en el capítulo 2 de su corta carta, en el versículo 19, donde dice: tú crees que Dios es uno y bien haces. Por lo tanto, la unidad de Dios es un principio fundamental a la hora de poder comprender quién es Dios. Cuando nosotros tratamos de presentar a Dios en tres personas, debemos de no pecar en cuanto a una explicación lógica o razonable que pueda satisfacer ciertos asuntos o curiosidades o intrigas de nuestra mente. Es un misterio y a la vez es una doctrina importante y fundamental en cuanto a lo que Dios es en la Escritura. Lo que podríamos decir a la hora de estudiar este tema en una forma sistemática, la doctrina de Dios. Bueno, en esa doctrina de Dios nosotros presentamos a un Dios indivisible,
pero a la vez este Dios indivisible se presenta en tres personas que forman una trina unidad de Dios. Esta trina unidad de Dios nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en atributos, en esencia, en personalidad. Y el Espíritu Santo no es menos que el Padre o el Hijo. Y ese es el objeto de lo que estamos tratando de estudiar y reflexionar juntos en estas últimas programaciones. Hemos dicho que poder separar y poder actuar en consecuencia y ver que el Espíritu Santo es una persona en todo lo que una persona es y representa. Y que realmente el hecho de no tener un cuerpo, como Jesucristo tuvo, por ejemplo, no quiere decir que no seamos una persona o que no tengamos personalidad. Los ángeles no tienen cuerpos físicos o visibles, son cuerpos espirituales que evidentemente son visibles a los ojos espirituales, pero que evidentemente nuestros ojos físicos no ven ni perciben estos cuerpos. Pero eso no quiere decir que no tengan cuerpos. También hemos hablado acerca de los creyentes que han dormido, que han partido con el Señor. Ellos están esperando esa resurrección donde el Señor los levantará con cuerpos gloriosos que están vinculados, estrecha, perfectamente, igualmente con la personalidad que han tenido con su cuerpo terrenal antes de morir. Eso no quiere decir que no sean personas en el estado donde hoy se encuentran en la presencia de Dios. El Espíritu Santo exactamente igual. No tiene un cuerpo físico, pero Él ha venido a morar a nuestros corazones y se ha establecido en nuestros corazones después de la regeneración llevada a cabo por Él mismo, de la propia aceptación y perdón, evidentemente, de nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz. Y Él viene con la totalidad de su personalidad, pero para ser Señor y gobernar y dirigir nuestras vidas. Para ser, como digo, aquel que nosotros reconocemos como el mismo autor de la Escritura. Aquel que realmente inspiró a los aliógrafos, aquellos escritores santos que escribieron la Escritura. Aquel que hoy nos guía y aquel que realmente tiene una personalidad que se relaciona con nosotros, que puede ser, como hemos dicho, afectada y que a la vez nosotros podemos amarle y Él puede amarnos. Y en esto hemos llegado al fin de nuestro último programa, apoyándonos en el capítulo 15 de la Epístola a los Romanos. Y estamos en el verso 13 y en el verso 30 que nos hablan acerca de características personales del Espíritu Santo. Y hemos quedado en este capítulo 15 de Romanos, donde vamos a continuar hoy en el versículo 9, justo antes de llegar al verso 13, que nos va a dar esta idea de la que estamos hablando. Bueno, nos está enseñando, dice, una vez que Él ya ha presentado a Cristo como siervo de la circuncisión, como hemos dicho, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar esas promesas hechas a los padres. Ahora también incluye que ese propósito veto testamentario en cuanto a todas las promesas y profecías mesiánicas que hemos podido presentar con varios textos en el último programa, pues ahora nos enseña para que los gentiles, para aquellos que para los judíos eran paganos, extraños, ajenos a los pactos, ajenos a Dios, sin esperanza, sin fe y sin Dios en este mundo, pueden glorificar a Dios por su misericordia. Entonces, ahora el apóstol Pablo va a apoyarse en diferentes textos del Antiguo Testamento que claramente nos muestran que esta idea es muy concreta y muy clara en la Escritura. O sea que el propósito de Dios desde el Antiguo Testamento era inclusivo en cuanto a las naciones, a la totalidad de los pueblos. Que no era únicamente dirigido al pueblo judío. Sí es verdad
que Dios trató con un hombre llamado Abraham. Sí es verdad que las promesas de Dios a ese hombre en cierta manera tuvieron su fruto, y realmente Abraham fue el padre de la nación judía, aunque sabemos que aún en los propios antecesores de Abraham, o sea, realmente su genealogía anterior, ya claramente viene marcada por una connotación mesiánica, desde Sem. Y si nos remontamos, realmente llegaríamos hasta el propio hijo de Adán, Set. Pero sabemos que desde Sem nosotros ya tenemos diferentes patriarcas que ya llevan claras connotaciones mesiánicas para llegar hasta Abraham. Y cuando llegamos a Abraham vemos que hay una promesa. Habrá un pueblo bendecido por Dios, pero un pueblo bendecido con el propósito de ser el portador de esa simiente de Abraham, o de esa simiente de la propia mujer en el Edén, que sería Jesucristo, el cual llegaría a ser la bendición de todas las naciones y de todos los pueblos. O sea, todas las naciones glorificarían a Dios por la misericordia. Entonces Pablo ahora va a apoyarse en la propia Biblia. No va a sacarse de la manga en una expresión, digamos, vulgar, si me permiten, una idea nueva. Esto está ya en la Biblia. Y entonces él ahora nos va a enseñar, valiéndose de la Septuaginta o de la versión de los 70, diferentes textos. Son 4 citas del Antiguo Testamento que nos enseñan esto. La primera la vemos en la propia boca de David. David era rey de Israel. Él anuncia su intención. Conocemos el carácter de David. Él se distingue por ser tan proclive, con esa tendencia innata que de alabar a Dios. Esto era el corazón del dulce cantor de Israel. Y su intención es alabar a Dios entre los gentiles. Bueno, no sabemos si la idea de David era únicamente que los gentiles serían espectadores o realmente serían elementos participantes con una participación activa. Por eso nos enseña claramente en el Salmo 18, 49: por tanto, te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Bueno, todo esto, evidentemente, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo. En el segundo libro de Samuel, él cita exactamente las mismas palabras que en el Salmo que él escribe. En el capítulo 22, versículo 50, dice: por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Esta es la primera cita, que se compone de 2 citas del Antiguo Testamento, como digo, usando la versión de los 70, en la que Pablo se apoya en cuanto a la obra del Espíritu Santo, a la obra de la misericordia de Dios, al amor de Jesucristo, al servicio de Cristo, no solamente a la circuncisión, sino también a la incircuncisión. La segunda cita que Pablo va a usar también es una cita que está escrita por Moisés. Como digo, son personas representativas de la religión judía, del pueblo judío. Si hay personas de las que los judíos hoy se jactan en sus propias enseñanzas, o que realmente tienen como esos grandes hombres de la religión judía, David y Moisés son estos hombres juntamente con Abraham. Entonces dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, en el verso 43, entonces dice así: regocijaos, naciones, con su pueblo, porque él vengará la sangre de su siervo, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra. En otra traducción nos enseña, dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en la cita que hemos citado, entonces volvemos de nuevo aquí a ver, y otra vez dice, o sea, está sumando esta cita donde claramente dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. O sea, Moisés está haciendo una invitación a la adoración y a la alabanza al Señor, que incluye a las naciones gentiles. La tercera cita vuelve a ser incluida a través de la expresión: y otra vez. Aquí el salmista también
se dirige a todas las naciones directamente y las invita a alabar a Yahweh, repitiendo la palabra todos. Y aquí tenemos el Salmo 117.1, que es un paralelo con el 15.11 de Romanos, donde dice: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Y ya el cuarto versículo y definitivo es una cita del profeta Isaías, y dice: y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí. Sabemos que esto se nos enseña en el capítulo 11, en los versos 1 y 10, claramente representando y mostrando a Jesucristo. Es muy importante que este texto de Isaías, citado en los tiempos de Jesucristo, andando en esta tierra, para ese tiempo el tabernáculo de David estaba caído. Para ese tiempo era como que se había desgarrado, que había habido una ruptura entre esas grandes promesas proféticas, mesiánicas, no en el pensamiento de Dios, sino en la propia evidencia real y práctica de la experiencia que se podía ver, pero sin embargo, esa raíz de David, la cual se nos presenta, es muy curioso, cuando en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en ese momento de tan emotivo y de tanta tristeza por parte de Juan, donde él decía que lloraba, verso 4, capítulo 5 de Apocalipsis. Esta expresión llorar es importante resaltar que solamente en esta manera aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, y una es cuando Jesús lloró, capítulo 19 de Lucas, versículo 41, sobre Jerusalén. O sea, es una conmoción interna que sacude con mucho todo lo que son las fibras de nuestra alma. O sea, Jesucristo en su persona humana lloró, fue claramente quebrantado interiormente, entristecido interiormente al contemplar la situación, la condición de ese pueblo a quien él amaba, a quien el Padre amaba, el pueblo por el cual él se iba a entregar, el pueblo por el cual él era un siervo de la circuncisión. El otro texto tiene que ver con el arrepentimiento de Pedro, la conmoción interior que Pedro tuvo cuando negó al Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta expresión dice mucho y es una expresión a considerar con toda la amplitud y magnitud de su significado. Él veía que no había nadie entre los ancianos, esos 24 ancianos, esos 4 seres vivientes, allí en ese trono donde él vio al Dios Padre, y ahora él iba a contemplar al Cordero inmolado, una verdad de gran valor, poder ver a Cristo con sus heridas, con las insignias de su sufrimiento en la etapa escatológica futura, porque Juan lo que está viendo es una realidad que todavía no ha ocurrido. Estos sellos no han sido desatados todavía sobre el mundo, por lo tanto Juan está viendo hacia adelante, y en ese ver hacia adelante, a quien está viendo ahí, en el mismo trono donde está el Padre, está el Hijo, y él ve un Cordero inmolado. Juan contempla una realidad: no hay nadie digno de abrir este libro. Entendemos que este libro estaba sellado y cerrado con esos 7 sellos. Esos sellos había que romperlos. Esos sellos tienen un significado. En los tiempos de Juan, los documentos romanos iban sellados por 7 sellos, que eran los 7 testigos, que eran llamados evidentemente a romper esos sellos para poder leer y a la vez garantizar la verdad del contenido que ahí se estaba expresando. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el eterno consejo de Dios. Algunos también pueden ver que ahí está todo el cumplimiento profético acerca de la persona de Jesucristo. Evidentemente, algunos también pueden ver el propio libro de la vida, que también se nos menciona al final de este libro. Y entonces vemos que nadie realmente puede romper esos sellos para poder ver lo que hay dentro. Entonces, uno de los ancianos le dijo:
no llores. Y ahora él va a decir dos cosas importantes. Porque el león de la tribu de Judá, Génesis 49:10, esto es una profecía que Jacob profirió al fin de su vida y que relaciona a Cristo con esta metáfora que caracteriza el poder de su persona, el poder divino, la omnipotencia de Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá, y este león de la tribu de Judá es la raíz de David. Por lo tanto, aquí estamos viendo en el tiempo final de este mundo, Pablo estaba escribiendo en el primer siglo, como digo, de nuestra era. Estaba recién, habían posiblemente transcurrido aproximadamente 20, 30 años desde que Cristo había muerto y había resucitado. No llegaría, por supuesto, a 30 años. Estamos hablando de los años 50, 58 después de Cristo. Por lo tanto, para este tiempo ya David está recordando la potencia de esta profecía de Isaías. Pero aquí la tenemos ya al fin de los tiempos, donde realmente ese tabernáculo de David también va a ser restaurado en una manera definitiva, y será en la segunda venida de Jesucristo. Él volverá como el león de la tribu de Judá en la potencia de su gloria, y a la vez seguirá siendo esa raíz, ese descendiente humano de David, pero que evidentemente es Jesucristo, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Pero Él sigue siendo nuestro representante humano glorificado a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, este hijo de David ha vencido, se apoya en la obra sacrificial de su muerte en la cruz, y él tiene el poder, él tiene la autoridad de desatar estos sellos y de tomar de la mano del Dios Padre estos sellos. Por lo tanto, aquí tenemos qué preciosa verdad. Brotará de nuevo esta raíz de Isaí que por un momento parece que ha dejado de existir, que parece que se ha roto esa línea constante y que en ningún momento inalterable del pensamiento y de la verdad de Dios. Pero esa raíz de Isaí se levantará, regresará y gobernará a las naciones. Esto será en su segunda venida y en el establecimiento del reino milenial, que es, como decimos, la antesala del estado eterno de las cosas, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, donde ahí realmente estará el tabernáculo de Dios y del Cordero. Ellos mismos serán el tabernáculo. Entonces, este Mesías será simultáneamente la raíz de Isaí y evidentemente la esperanza de las naciones. Por lo tanto, los gentiles esperarán en él. Y aquí vamos a dejar este programa entendiendo que aquí ahora nuestra mirada es hacia el futuro, y que aquí lo que Pablo va a citar en el verso siguiente tiene que ver con el futuro. Por lo tanto, los gentiles estamos incluidos en todas esas bendiciones futuras de Dios prometidas en las propias promesas mesiánicas. Algunas son relacionadas con Israel, algunas son relacionadas con la totalidad de las naciones, pero todos estaremos alrededor de ese trono definitivo. Todos realmente seremos gobernados y seremos bendecidos por la raíz de Isaí. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Espero que haya sido de edificación para todos ustedes y que hayamos podido disfrutar por la bendita gracia de Dios de tantas verdades que nos consuelan y que aquí se encuentran para nosotros en la palabra de Dios. Muchas gracias y, como no, un saludo a todo el equipo de Radio Luz a las Naciones. Que Dios les bendiga.
Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a Sublime gracia. mis dudas ahuyentó. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él me transformó.